Luego de alimentar a 4000 personas, Jesús subió a la barca con sus discípulos y se cruzó a la región de Dalmanuta. Cuenta el Evangelio de Marcos que los fariseos oyeron que Jesús había llegado y se acercaron y comenzaron a discutir con él, y le querían en forma permanente tender una trampa, ponerlo a prueba, y exigieron que les mostrara una señal. Jesús realmente lo que hizo fue algo muy inteligente. Regresó a la barca, los dejó y cruzó al otro lado del lago. Los discípulos se habrán quedado atónitos, preguntando por qué no les respondió, por qué los dejó con la palabra en la boca. Sabemos bien que el Evangelio de Jesús es un Evangelio de paz. Y Jesús, pienso yo, que ya estaba hartísimo de hablar con estos hipócritas. Cuenta Marcos en el capítulo 8, versículo 14, que los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un poco de pan en la barca. Y mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió y plantea así: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Esto se encuentra en Marcos capítulo 8, versículo 14, y es la traducción, nueva traducción viviente. A mí me gusta esta versión porque dice atención, una alerta. ¿De qué tenemos que tener cuidado? De la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Dos perfiles, dos tipos de personas religiosas que viven a su manera la ley de Dios. Por un lado, los fariseos que vivían en forma permanente una ley basada en reglas, en normas, en el que dirán los demás. Podríamos decir que eran los líderes religiosos que estaban al pie de la letra, cumpliendo todo en su momento. Ellos personificaban precisamente lo que Jesús despreciaba. Más de una vez Jesús públicamente les dijo a sus discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos, y aclaró que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Eso lo podemos leer en Lucas capítulo 12, versículo 1, y en Mateo capítulo 16, versículo 6, 11 y 12. ¿Qué quería Jesús decirle a sus discípulos? ¿Qué nos quiere decir a nosotros hoy en día? Que nos cuidemos de ser estrictamente religiosos. Jesús en forma permanente demostró un desprecio enorme por esa forma de someter al pueblo con leyes, reglas y reglas y reglas, queriendo acercarse a Dios. Era imposible hacer eso. Jesús vino a predicar un evangelio de la libertad, del amor. Yo creo que el desprecio que Jesús demostró por esa forma de vivir la ley de Dios debe haber resonado por todas las regiones donde él ministró. Porque los fariseos eran obsesivos. Yo le llamo el evangelio de la obsesión cronómetro, del cronómetro obsesivo. Esa es la forma de vivir la ley de Dios. Ellos eran meticulosos. En el mínimo detalle estaban atentos a cumplir leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Eran devotos, dedicados. En todo el Imperio Romano ellos andaban siendo los más alabados y los más respetados. Pero lo más interesante es que nada de eso motivó a que Jesús se acercara, les pusiera una mano en el hombro o les palmara la espalda y les dijera: qué divino, me encanta cómo viven la ley de mi Padre. Nada de eso. Jesús en forma permanente, vuelvo a repetir, les trató de hipócritas. Porque ellos lo que hicieron fue cargar la ley de Dios, meterle a la ley de Moisés más ceremonias, más estatutos, tratando de salvaguardar la pureza ceremonial. Y ellos mostraban en apariencia externa la forma que ellos creían que era vivir la ley de Dios.
Todos sabemos que se ponían filacterias, cajas de cuero que contenían pequeños pergaminos con porciones de la ley escrita. Se lo ataban a su brazo izquierdo y a sus frentes con correas de cuero. Esto lo podemos ver hoy. Alcanza con ver cuando están orando ahí en el muro de los lamentos que están todavía con sus filacterias. Pero eso no era solamente un detalle. Ellos, de acuerdo a la ley de Moisés, tenían que lucir en sus ropas borlas, porque en Números capítulo 15 se especifica que era una forma de recordar los mandamientos del Señor. Pero lo interesante de los fariseos, la hipocresía era tan grande que ellos hacían sus borlas tamaño XL extra grandes, para que todo el mundo desde lejos les pudiera ver. Ellos andaban pregonando todo el tiempo la ley ceremonial. Su religión era la religión de la apariencia, de lo superficial, de lo externo. Por eso Jesús ni una sola vez en toda la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, lo felicita por sus logros o trata de destacar en algún ámbito lo bien que ellos están cumpliendo la ley de Dios, porque no están cumpliendo nada. Ellos lo que están haciendo es cargarse a sí mismos y cargar a los otros con ceremonias externas, con rituales externos, diciendo que eso los iba a hacer merecedores del cielo. Y Jesús dejó bien en claro que esa justicia que ellos vivían no era suficiente para merecer el cielo, sino todo lo contrario, era un boleto gratuito y rápido al camino ancho de la perdición eterna. El evangelio de la obsesión, el evangelio de la regla, del cronómetro obsesivo, lo que hacía era que esta gente tuviera un corazón contaminado con orgullo, con lujuria, con avaricia, con codicia, infestando todo a su alrededor. Y Jesús denunció abiertamente su hipocresía. Y este es un llamado a nosotros. Pero por otro lado nos dice Jesús que nos cuidemos de la levadura similar a la de Herodes Antipas. ¿Qué quiere decir? Se refiere a que los que seguían ese tipo de religiosidad estaban impregnados por las filosofías helenistas griegas del momento y de la época. Creo que Jesús nos trata de decir que, ojo, no solamente con vivir el evangelio del cronómetro obsesivo, sino también con vivir en el borde, en la frontera con el mundo. ¿Cuántas veces como cristianos estamos en una reunión social y quizás para no quedar mal, no emitimos opinión personal sabiendo que lo que están hablando va en contra de las leyes de Dios? Los herodianos vivían impregnados por las filosofías del momento y nosotros podemos caer en la misma religiosidad, con un pie en el cielo pero otro en el camino de la perdición. Cuidado con vivir un evangelio externo, aparente, superficial, porque nada de eso motiva y mueve el corazón de Dios. Todo lo contrario, Jesús lo que quiere es un corazón limpio, puro, verídico y auténtico. Recordemos que dijo Jesús que no hay nada oculto que no haya de saberse y que aún nuestros pecados se van a gritar desde los techos. Ojalá que nuestro buen Jesús nos encuentre con un corazón puro, sin mancha, similar al suyo. Soy Marta Martínez, que Dios te bendiga.